A continuación, se abordará el tema Principios de favorabilidad y trámite de repatriación, análisis del convenio de Estrasburgo, por parte de Evelyn Jiménez Naranjo. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es magíster en Derecho Constitucional, especialista en garantías penitenciarias. Actualmente está cursando un PhD en la Universidad Magno América de México. Defensora pública de carrera. Bienvenida, magíster. Muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del principio de favorabilidad enfocado a beneficios penitenciarios. El doctor que me antecedió efectivamente habló acerca de un poco de lo que tiene que ver el tema de favorabilidad, pero antes de entrar en materia, estaba leyendo una de las preguntas y decían dentro de estas preguntas hasta qué año se podía aplicar el quinquenio. Y bueno, la respuesta de esto es que es hasta el año 2008 que se puede aplicar el quinquenio, y esto quiere decir que es la reducción de los 180 días cada quinquenio, es decir, cada 5 años, perdón. Dicho esto, vamos a entrar acerca de lo que tiene que ver el principio de favorabilidad en aplicación de los beneficios penitenciarios. Para esto tenemos que entender cuál es la finalidad de la pena. Dentro de los fines de la pena son la prevención general de la comisión de delitos y desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de las personas con condena, así como la reparación del derecho de la víctima, y que en ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. Estableciendo esto, diríamos que el principio de favorabilidad es uno de los principios rectores del derecho penal, que guarda como relación a que en caso de duda se aplicará la disposición legal más favorable para el procesado. Es decir, se debe tomar en consideración lo más beneficiario a la persona privada de su libertad, que por su condición de ser titular de derechos humanos, y así de esta manera crea un verdadero garantismo enfocado a nuestra Constitución. Por consiguiente, se entiende que el principio de favorabilidad es retroactivo. En tal virtud, como se aplica con una nueva ley, la misma sería la más beneficiosa para el procesado, en este caso para el sentenciado. En tal sentido, el Estado, a través del órgano rector, antes el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, ahora SNAI, estarían facultados para realizar la gestión a través del sistema judicial. El principio de favorabilidad surge en la necesidad de aplicar la ley más benigna para el reo y de esta forma evitar una situación perjudicial para este. En tal virtud se entiende que evitar la situación jurídica de una persona que se siga empeorando o manteniendo el imperio de una ley ya derogada. El principio de favorabilidad lo podemos encontrar dentro de la Constitución y del Código Orgánico de Integral Penal. En este sentido, desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Estado se transformó en un Estado garantista de derechos. En tal virtud, su misión y obligación será efectivizarlo en la práctica diaria y judicial, y no meramente como un aspecto formalista positivizado en la normativa ecuatoriana. El principio de favorabilidad tiene como fundamento constitucional en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará la más favorable a la persona infractora. El Código Orgánico Integral Penal se fundamenta en el artículo 5, numeral 2, al saber la favorabilidad en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará siempre la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En ese sentido, la favorabilidad enfocada a garantías penitenciarias se establece en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la promulgación de la Constitución de Montecristi en el año 2008, que pasó de un Estado social de derechos a uno constitucional de derechos y justicia, siendo esta una de sus características principales
la aplicación directa de derechos contenidos en la Carta Fundamental. Es importante también mencionar que esta Constitución garantista ha reconocido principios importantes como el de legalidad y retroactividad, favorabilidad, igualdad, etcétera, mismos que se desprenden ya que sea de su propio texto, de sus principios implícitos o de los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, diferente en los derechos humanos, los cuales en virtud del bloque de constitucionalidad tienen la misma garantía y jerarquía de la norma constitucional. Ya en el Ecuador, el principio de favorabilidad es una garantía del derecho del debido proceso para las personas sentenciadas, las cuales están plasmados en los numerales 1, 5, 7, literales C y numeral 1, literal M del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Este postulado constitucional incluye el derecho a la defensa como pilar fundamental para que las personas puedan acceder a la legislación más favorable que les permita, de acuerdo al principio indubio pro reo y principio de legalidad, acceder a una nueva situación jurídica más beneficiosa respecto a la ejecución de la pena impuesta. En este sentido, vamos a hablar acerca de las modificaciones que ha sufrido el Código Orgánico Integral Penal. Hasta el 2014, como ya se había manifestado, existían ciertos beneficios penitenciarios, como eran el beneficio de prelibertad, el de régimen, el de prelibertad, el de libertad controlada y la rebaja de pena por el sistema de méritos. Hasta esa fecha se podía aplicar todos estos beneficios penitenciarios cumpliendo un porcentaje de la pena. Pero a partir del 10 de agosto del 2014 existió una modificación al Código Orgánico Integral Penal, en ese entonces se llamaba Código Penal. Y esta modificación, lo que para nosotros dentro de derechos penitenciarios o de garantías penitenciarias fue un retroceso de derechos y de garantías, ya que se subió el tiempo para que una persona pueda cumplir su pena, su condena en libertad, porque se subió la condena o la pena se subió de 40% a 60% de que haya tenido que cumplir de un 100% de su pena actual. Por lo tanto, aquí se determina del régimen cerrado, semiabierto y abierto. Siendo este como el régimen cerrado, obviamente el que se encuentra dentro de una cárcel, dentro de un centro de privación de libertad, y el semiabierto, el que tiene que cumplir la persona el 60% de la pena, y el régimen abierto un 80% de la pena, para que esta persona pueda acceder a un beneficio penitenciario, derogándose así o dejando de existir de esta forma los denominados regímenes que habían anteriormente como prelibertad, libertad controlada y las rebajas de pena. En el año 2017 se hace otra modificación y dentro de esto, en tema de garantías penitenciarias, se establecen ciertos delitos que ya no podrían acceder a un beneficio penitenciario. Dentro de estos se encuentran los delitos de asesinato, secuestro, violación, muerte, delitos contra el Estado y de lesa humanidad. Siendo la última modificación del Código Orgánico Integral Penal, en el junio del 2020 entra en vigencia la última modificación respecto a lo que tiene que ver con beneficios penitenciarios, y en esta se determina en el artículo 698 y 699 la excepción de qué personas pueden acceder a beneficios penitenciarios, y dentro de esto se establecen que las personas que no puedan acceder a beneficios penitenciarios son las personas que hayan sido condenadas o sentenciadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal, dando como resultado muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta y gran escala.
delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Habiendo realizado esta explicación, podemos determinar que las personas que en este caso nosotros como defensores públicos hemos aplicado el principio de favorabilidad con personas que han sido sentenciadas por delitos de droga en gran escala y que han sido sentenciadas en el año 2019 y a la fecha a una sentencia de 6 años, 8 meses, lleva más o menos unos 4 años privada de su libertad. En este sentido, se ha cumplido con el 60% de la pena. Y como esta persona fue sentenciada antes de la última reforma, que fue la de junio del 2020, le aplicamos el principio de favorabilidad para que le puedan a esta persona otorgar el beneficio del régimen semiabierto, ya que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el artículo 698 del Código Orgánico e Integral Penal, además de lo estipulado en el principio de favorabilidad, que es lo que más le favorece a esta persona privada de su libertad. De esta manera, igual, a las personas que han sido sentenciadas con fechas posteriores o con fechas anteriores a estas últimas reformas estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente las reformas del 2020, todas estas personas pueden acceder a un beneficio penitenciario del régimen semiabierto, siempre y cuando estén anteriormente sentenciadas a esta fecha. Y a estas personas se aplica el principio de favorabilidad y pueden acceder al beneficio penitenciario, que es lo que hemos venido haciendo. En los temas de alta escala, de gran escala, hay mujeres que se encuentran todavía recluidas y que se les ha aplicado el principio de favorabilidad para que se les sea otorgada los beneficios penitenciarios. Igual en las cárceles de Cotopaxi y también aquí en las cárceles, aquí en el CDP del Inca, también hemos aplicado el tema del beneficio penitenciario para que personas que tienen sentencias altas puedan acceder al beneficio penitenciario del régimen semiabierto, siempre y cuando verificando que estas personas hayan sido sentenciadas antes de las reformas a ustedes mencionadas, que sería la reforma del 2017, que es una de las que ya establece que delitos como asesinato, secuestro, violación, muerte, delitos contra el Estado y de lesa humanidad no puedan acceder a beneficios penitenciarios. Y dentro de, pero aquí no establece como exclusión los delitos de droga, en este caso en alta y gran escala, que sí se puede, que sí les estamos aplicando los beneficios penitenciarios. Dentro de esto, nosotros como Defensoría Pública seguimos salvaguardando el tema de lo que es el principio de favorabilidad para evitar que se vulneren garantías constitucionales para las personas privadas de su libertad, ya que el hecho mismo de que puedan ellos estar motivados para poder aplicar a un beneficio penitenciario hace que su conducta dentro de las cárceles o de los centros de privación de libertad pueda ser mejorada, porque ellos guardan la esperanza de que puedan salir antes de que cumplan la totalidad de su condena. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos aplicado el principio de favorabilidad enfocados a beneficios netamente penitenciarios. Otro de los temas que a tratar es acerca del Tratado de Estrasburgo para el tema de la repatriación de las personas que se encuentran en otros países, en este caso nuestros connacionales o las personas extranjeras que se encuentren dentro de nuestro país. Así podemos establecer que tenemos o que contamos con el Tratado de Estrasburgo. ¿Qué es un tratado? El tratado es un acuerdo que se celebra entre 2 o más países para regular ciertas situaciones específicas que puedan suceder entre estos y tienen un carácter coercitivo para que se cumpla con el mismo. En este sentido, el Tratado de Estrasburgo es un acuerdo que facilita la ejecución de la pena en un país al que había sido impuesta la misma, con la principal finalidad de computabilizar la ejecución de la pena y la rehabilitación.
El Tratado de Estrasburgo regula la situación y requisitos en los que se puede dar lugar un traslado en base al mismo, siendo los más importantes que exista un acuerdo entre otras partes, ya que todos los estados y penas deben estar conformes con el procedimiento de traslado. El objetivo fundamental del convenio es promover la cooperación internacional en el campo del derecho penal, particularmente permitiendo que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de haber cometido un delito penal puedan cumplir sus condenas en su medio social de origen, es decir, en el estado del cual son nacionales. Dicho convenio, del cual son parte más de 70 países entre Europa y América Latina, además de Canadá y Estados Unidos, entre otras naciones, considera que la mejor forma de que las personas que se encuentran en estos casos puedan rehabilitarse socialmente es cumpliendo sus condenas en sus países de origen, estableciendo así un conjunto de normas que determinan las condiciones que deben cumplirse y los procedimientos que deben seguirse para trasladar a los condenados a sus propios países con el objetivo indicado. El convenio de Estrasburgo contempla numerosas normas, especialmente de procedimiento, que sirven de marco para llevar a cabo las acciones que permitan el traslado de personas condenadas en el extranjero en forma rápida y expedita hacia su país de origen con el objetivo de que cumplan sus condenas. Para ello se estipulan entre esos 3 principios generales. El primero, la colaboración entre estados que cede al reo, es decir, el estado de condena, y al que lo recibe el estado del cumplimiento. El segundo, que parte de posibilitar que el reo pueda solicitar el inicio del procedimiento de traslado a cualquiera de los estados. Y el tercero, que se responde con el principio de petición. Estipula a su vez que cualquiera de los estados pueda solicitar el traslado. En todo caso, un elemento central es el acuerdo a 3 partes, es decir, deben consentir el traslado tanto el reo como el estado que lo condena y el estado de cumplimiento. Sin este elemento no se puede llevar a efecto. La repatriación y extradición. Hay una diferencia entre estos dos temas, por si acaso ustedes tengan alguna duda del tema de la repatriación y de la extradición. La diferencia es la siguiente. La repatriación alude el retorno de una persona a su país de nacionalidad u origen, cuando ésta ha sido privada de su libertad mediante una sentencia emitida en el extranjero, con el fin de que pueda cumplirla cerca de su entorno familiar y social, con miras a una efectiva rehabilitación y reinserción social. Dentro de la repatriación existen dos formas, que es una la repatriación activa y la otra la repatriación pasiva, que ya les hablaré más adelante. La diferencia entre la repatriación y la extradición es que la extradición se trata del proceso que impulsa una autoridad estatal para enviar a un sujeto a otra nación, dejando que las autoridades de este segundo estado puedan desarrollar un proceso judicial contra el individuo en cuestión, o posibilitando que la persona pague en este territorio una sanción ya establecida. Bajo esta premisa, partiremos que el concepto de repatriación es un procedimiento mediante el cual una persona ha sido sentenciada a cumplir una condena privativa de libertad en un país extranjero por la verificación judicial del cometimiento de un delito. Retorna hacia su país de nacionalidad para cumplir su pena en el mismo. En parecidos términos se expresa el artículo 727 del Código Orgánico Integral Penal. El fin de una repatriación o traslado no es el mero traslado de una persona sentenciada desde el estado de condena hacia el estado de cumplimiento, sino que sirve también para acceder a un ambiente social con miras de rehabilitación y reinserción social. Es justamente uno de los motivos en derechos humanos que justifica el traslado de una persona. La cercanía familiar, religiosa, cultural, entre otras, que eventualmente facilita o encamina el procedimiento de reinserción integral.
Los convenios y los tratados de repatriaciones permiten el traslado de una persona que ha sido privada de su libertad hacia su país de nacionalidad previo al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales destacan esencialmente doble criminalidad, firmeza de la sentencia, duración de la condena pendiente y deducciones que podrían realizar, nacionalidad de la persona solicitante, consentimiento, inexistencia de procesos pendientes en el estado de la sentencia, cumplimiento previo de otras responsabilidades penales y de la responsabilidad civil o comprobación de la situación de insolvencia. Aquí hablamos de que existen dos clases de repatriaciones, que son una, la repatriación activa y repatriación pasiva. Dentro de la repatriación activa, establecemos que es aquella mediante la cual la autoridad central, es decir, el gobierno, en este caso sería el gobierno ecuatoriano o estado de cumplimiento, solicita a la respectiva autoridad central del estado o de condena o sentencia que se inicien los procedimientos necesarios para que una persona de nacionalidad ecuatoriana que se encuentra privada de su libertad en otro estado, en este caso, pueda retornar al Ecuador para cumplir el resto de su condena. Dicho de otra manera, el ministerio en ese entonces, o el órgano rector que se encuentra en ese entonces, ya sea ahora el SNAI, realizará todos los procedimientos necesarios y que verificará que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de ejecución de dicho traslado, de acuerdo a los lineamientos y orientaciones que se describan en los instrumentos internacionales y la ley. La repatriación pasiva se refiere al retorno de una persona extranjera privada de su libertad en el Ecuador o estado de condena o sentencia para poder cumplir en su país de nacionalidad u origen el resto de la sentencia privativa de su libertad. La repatriación en el Ecuador se ha venido aplicando de acuerdo a los procedimientos de repatriaciones y data desde 1990. Existe un solo parámetro para poder realizar la clasificación del mismo que se atiende en el país al que recibe de la persona solicitante, es decir, el estado de cumplimiento. Los convenios de repatriaciones permiten el traslado de una persona que ha sido privada de su libertad hacia su país de nacionalidad, previo al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales destacan esencialmente los ya manifestados, es decir, que tengan la sentencia en firme, es decir, que exista la voluntariedad de la persona privada de su libertad de querer regresar a su país de origen. Las condiciones para la repatriación del Ecuador están previstos tanto en el Tratado de Estrasburgo como en el Código Orgánico Integral Penal. Siendo esta la primera, sería la nacionalidad, es decir, la persona que solicita su repatriación debe ser nacional del estado de condena. El Ecuador no acepta bajo este procedimiento a personas que no tengan nacionalidad ecuatoriana debidamente comprobada, pues no ha depositado declaraciones o reservas en tal sentido el Tratado de Estrasburgo y la definición contenida en el tercer inciso, artículo número 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que tampoco ha sido modificado en tal sentido. Durante los procesos efectuados se logró evidenciar que el Ecuador cuenta con dos vías para la verificación de nacionalidad de sus nacionales. En el extranjero, una sería mediante la visita consular a la persona privada de su libertad, mediante la cual se coteja la información obtenida en la base de datos del registro civil ecuatoriano, y la otra sería mediante se podría probar ante la autoridad central nacional con una persona ecuatoriana en la Dirección Nacional del Registro Civil, y también podría ir al consulado y verificar dentro de los datos del mismo que esta persona es connacional. Esta sería vía diplomática. Para el caso de personas extranjeras en el Ecuador se requiere de la exhibición del pasaporte,
y en caso de que no exista el pasaporte o para reforzar la solicitud, bastará un certificado consular del que se desprenda que la persona ostenta determinada nacionalidad o se le acepta de tal manera. Como segundo punto sería el caso de existir o que tengan la sentencia ejecutoriada. Para configurar el expediente de repatriación debemos contar con una sentencia condenatoria que haya sido pasado por la autoridad de cosa juzgada. Esta debe contar con todos los elementos de una sentencia, como son los hechos fácticos, jurídicos resolutorios, la motivación y el fallo con el respectivo tiempo de privación de libertad. El literal en vez del numeral 1 del artículo 3 del Convenio de Estrasburgo establece que la sentencia deberá ser en firme. De igual manera, el numeral 1 del artículo 729 del Código Orgánico Integral Penal establece que la sentencia debe tener sentencia firme o definitiva. Como les había dicho, es la sentencia con la razón de ejecutoria, es decir, que ya no exista ningún otro recurso que se pueda presentar dentro de este cumplimiento de pena. La sentencia debe haber pasado por la autoridad de cosa juzgada para brindar seguridad jurídica a ambos estados respecto de conocer la pena impuesta, que no se modifiquen los hechos fácticos ni que se agrave la sanción impuesta en este estado de sentencia o que se exceda el máximo permitido por la ley del estado de repatriación activa de una persona que haya recibido una sentencia indeterminada. Primero, porque existe una evidente contradicción constitucional que violaría las garantías de rehabilitación y reinserción de la persona. Y segundo, por ser ilegal al no estar prevista una sanción de esa naturaleza en nuestra ley y por ende inejecutable. A menos de que para ello se aplique el principio de favorabilidad de acuerdo al numeral 2, artículo 10 del Tratado de Estrasburgo. Como otros requisitos tenemos el tiempo restante por cumplir en la sentencia y el tiempo de ejecución del traslado. El literal C del numeral 1 del artículo 3 del Tratado de Estrasburgo establece que la duración de la condena del privado de libertad tendrá que cumplir aún más o menos, o el tiempo más o menos a cumplir sería de 6 meses desde el día de la recepción de la petición del privado de libertad de querer regresar a su país. Esto se puede decir que es indeterminado dentro de los países que hayan firmado el Tratado de Estrasburgo, ya que en esto hay una variación. Dependiendo de los diferentes convenios que hayan firmado entre países, se puede determinar el tiempo para que las personas puedan solicitar el traslado. Depende de los países. Por su parte, el artículo 3 del artículo 729 del Código Orgánico Integral Penal establece que la duración de la pena que el ciudadano condenado debe cumplir, ya sea por lo menos el tiempo más o menos de 6 meses a la recepción de la petición. Lo vuelvo a repetir aquí también el Código Orgánico Integral Penal. De estos enunciados normativos, colegimos que al momento de solicitar la repatriación debe haber tiempo todavía por cumplir en la sentencia y que este tiempo debe ser superior a los 6 meses de privación de libertad. Existe gran confusión sobre lo que dice esta norma, misma que nos permitiremos aclarar mediante un ejemplo. Si una persona recibe una sentencia de 10 años de privación de libertad, tiene la posibilidad de solicitar el traslado durante los primeros 9 años con 6 meses y no con los últimos 6 meses. El Manual de Naciones Unidas sobre Repatriaciones establece que la razón práctica para establecer un periodo mínimo de tiempo a ser cumplido obedece a que los procedimientos para la repatriación también requieren tiempo para ser completadas. Dice también que al contar con un periodo menor, puede que no se cumplan satisfactoriamente los requisitos y condiciones de aplicación. La práctica de la situación es que hay ocasiones en las que ni siquiera los 6 meses bastan,
que puedan existir requisitos que son de difícil cumplimiento de acuerdo a la lejanía del estado de contraparte o de la existencia de la representación consular o diplomática en el Ecuador o viceversa, de la agilidad con la que las cancillerías respondan a las peticiones. El numeral 2 del artículo 3 del Tratado de Estrasburgo dice que en casos excepcionales las partes podrán convenir el traslado en un tiempo inferior al señalado, en caso de situaciones como enfermedades catastróficas. Como cuarto requisito en el tema del Tratado de Estrasburgo para el tema del traslado, se establece que el consentimiento es uno de los requisitos fundamentales. En este sentido, el consentimiento es el pilar fundamental para que todo procedimiento de repatriaciones sea exitoso, pues es necesario que la persona privada de su libertad voluntariamente quiera retornar a su país de nacionalidad para cumplir el resto de la sentencia privativa de libertad. Así, el literal del numeral 1 del artículo 3 del Tratado de Estrasburgo manifiesta que el condenado o su representante, cuando por razón de edad o de su estado físico, mental o uno de los estados así lo estimare necesario, deberá consentir el traslado. El numeral 5 del artículo 720 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que la persona privada de su libertad o representante en razón de su edad o estado físico-mental tenga la voluntad de ser trasladado siendo informada previamente de las consecuencias legales. Para la constancia formal del consentimiento, el Ecuador extiende un formato de documento a través de nuestros representantes consulares en el extranjero. Se entrega a las personas interesadas en el que, además de constatar los datos generales como nombre, cédula de ciudadanía, lugar de privación de libertad, dan fe de que el consulado les ha informado con eficiencia de que pueden retornar al Ecuador para cumplir con la sentencia privativa de libertad impuesta en determinado país y que se les está privando nuevamente de su libertad, pero en cumplimiento de la sentencia inicial. También consta que se pueden acoger de beneficios penitenciarios, tanto en el estado de sentencia como en el estado de cumplimiento. Es decir, no se puede parar el tema de que las personas al ir a otro país, en este sentido de regresar o venir acá al Ecuador, puedan ellas venir a acceder acá con el beneficio penitenciario que exista en este momento en nuestro país. Finalmente, que suscriben dicho documento voluntariamente libre de coerción alguna. Este documento se entrega en original a la autoridad central ecuatoriana de forma independiente al que deba suscribir para la autoridad del país en el que se encuentra. Como otro de los requisitos estipulados en el Tratado de Estrasburgo para el tema de la repatriación, el delito debe ser sancionado tanto en el estado de condena como en el estado de cumplimiento. El literal C del artículo 3 del Tratado de Estrasburgo dice que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal con arreglo a la ley del estado de cumplimiento o la constituirán si se cometieran en su territorio. El artículo 4 del artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal dice que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena deben constituir una infracción penal en ambos estados. Este es otro de los requisitos necesarios. El delito por el cual una persona fue sentenciada en un país extranjero también debe ser sancionada en el país del cumplimiento. Ello no requiere la identidad en la denominación del delito, sino en la duración de la pena. Esto no puede configurar una causal de negativa a la solicitud de traslado. Si bien no es necesario que las sanciones penales sean parecidas, existen problemas de ejecutabilidad de la misma dependiendo de las legislaciones de cada país. Un ejemplo,
Una ocasión, Canadá remitió al Ecuador una solicitud de repatriación de un ciudadano ecuatoriano que estaba sentenciado a una pena cuya traducción al español se entiende como 30 años de privación de libertad a cadena perpetua por un delito de violación y asesinato. Luego de una exhaustiva revisión del expediente, se negó la solicitud de traslado por cuanto aceptar la repatriación de una persona con una sentencia indeterminada sería inconstitucional respecto de las garantías de rehabilitación y reinserción social y violatorio al Tratado de Estrasburgo. En lo señalado anteriormente en el artículo 2, en el numeral 2 del artículo 10, esto es a menos que opere una modificación de la sentencia ajustándola a la legislación nacional de acuerdo al principio de favorabilidad. El problema es que su aplicación requiere primero la repatriación de la persona con dicha sentencia, destacando una contradicción constitucional y legal, pues adicionalmente el Código Orgánico Integral Penal establece que la pena máxima de su libertad o de privación no puede superar de 40 años. Como sexto requisito sería decisión de los estados. La ejecución de una repatriación es potestativa para los estados, ya que la decisión se basa en sus propios intereses, coyunturas socioeconómicas o política penitenciaria. Conforme a ello, deciden que sea aceptar o negar una solicitud de repatriación. De acuerdo al numeral 6 del artículo 629 del Código Orgánico Integral Penal, ambos estados deben aprobar la solicitud del traslado. Más allá de ello, hemos desarrollado la noción de una entelequia tripartita obligatoria de consentimiento, en la que ninguna de la aprobación de las tres personas o de los tres intervinientes pueden fallar. Esto es, de la persona sentenciada, como segundo punto del estado de sentencia y como tercer punto del estado de cumplimiento. Todo esto debe estar sincronizado y previamente aprobado. En el Ecuador, la sustanciación del trámite es esencialmente administrativo, pues ya sabemos que la autoridad central para la ejecución de la repatriación es en ese entonces el Ministerio de Justicia, ahora es SNAI, pero su ejecución requiere de la intervención judicial en dos ocasiones. Primero, cuando el numeral 1 del artículo 728 del Código Orgánico Integral Penal dispone que la ejecución de la sentencia esté a cargo de un juez de garantías penitenciarias. El segundo se da ante la petición de los regímenes del sistema progresivo o de rebajas de pena, dada la existencia de una ley posterior más benigna o principio de favorabilidad. Cuando un país niega la solicitud de repatriación, no está infringiendo o violando derecho alguno, porque al ser esta una facultad de cada país, tampoco está obligado a aceptarla. Por ende, si uno de los estados o los dos estados no aceptan la solicitud, simplemente concluye el procedimiento. Inclusive, puede darse una negativa habiéndose o pudiéndose cumplir con los requisitos descritos en el convenio o en el tratado. Los tratadistas Mapelli y García Cano dicen que esta discrecionalidad se vincula con la tesis de que la resocialización no es un derecho de la persona en necesidad de repatriación, sino con un principio o directriz que inspira la política penitenciaria, mientras que de manera opuesta para el Ecuador, la rehabilitación y la reinserción social son una garantía constitucional, por ende, una obligación estatal y un derecho de la persona de acuerdo a los artículos 201 y 203 de la Constitución de la República del Ecuador. Como séptimo requisito tenemos el tema del pago de las multas. Es decir, dentro de la sentencia siempre ponen el adicional, el tema del pecuniario, que es el pago de las multas, y la pregunta es, ¿qué hacemos con este tema del pago de las multas al momento de que nuestros connacionales son trasladados o en su defecto de que las personas extranjeras que se encuentran en nuestro país son trasladadas a sus países de origen?
En esto establece que cuando una persona es sentenciada por el cometimiento de un delito de tráfico, digamos en este caso de un tráfico ilegal de drogas, que son los que más podemos evidenciar, además de recibir una sentencia privativa de libertad como pena principal, recibe una multa pecuniaria como pena accesoria. El Tratado de Estrasburgo no requiere el pago de multa como condición. Sin embargo, al ser impuestas por juez competente, internamente esta debe ser respetada y el procedimiento no puede prosperar hasta entonces. Esta situación fáctica, que hasta hace muy poco violaba el principio constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando establece que la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Tal violación se expresaba al dar prioridad a una de las disposiciones accesorias contenida en una sentencia, antes que a un instrumento internacional de aplicación directa en materia de derechos humanos. Esto ha cambiado con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, pues ante quienes optaban por el procedimiento de repatriación estaban obligados al pago de la multa impuesta, so pena de que su expediente no se complete y por ende no se pueda conceder dicha repatriación. Luego, la nueva ley introdujo normativa de que si bien no fue tomada de acuerdo a la propuesta original, establece un cambio original, pues por una parte, el artículo 730 permite la exoneración de estas multas y adicionalmente su disposición general tercera establece que las obligaciones del pago de las multas quedan extinguidas de conformidad a los convenios internacionales referente a esta materia. Es decir, que si es que dentro del país de origen se puede establecer el tema de su condición económica, se podría realizar se podría establecer de que esta persona no tiene los recursos económicos para poder pagar la multa y que dentro de los distintos convenios que existan con los países se podría realizar una condonación de la multa. Sí, entonces bien podría el Estado que está repatriando a la persona asumir esta responsabilidad o a su vez el Estado donde se encuentra la persona cumpliendo la sentencia podría extinguir la multa. Eso ya depende de los convenios que existan entre Estados. Del tránsito o retorno. Este es otro de los requisitos que se tiene que finiquitar, es decir, para que una persona pueda retornar al país de origen, los medios de tránsito no es una condición de ejecución del traslado, pero es un trámite administrativo que forma parte del proceso del traslado. En este caso de necesitarlo en el numeral 1 del artículo 16 del Tratado de Estrasburgo, establece que una parte deberá, de conformidad con su legislación, acceder a una petición de tránsito del condenado por su territorio. Si dicha petición se formulase por otra parte que hubiese convenido con entre partes, es decir, la parte que le recibe a la persona al connacional o de la parte de condena, podrán existir entre ellos los acuerdos o los convenios para el retorno de la persona connacional a su país de origen. La ejecución física de la repatriación se practica usualmente por vía aérea o terrestre con países fronterizos. Eso ya depende de la cercanía o de la lejanía de los estados en los que hayan cometido los diferentes delitos. Para ello existen ocasiones, sobre todo en vuelos comerciales, en que es necesario hacer una escala en otro país antes de llegar al destino final. Así, de acuerdo a lo que dice el prenombrado artículo 16, el estado de cumplimiento debe solicitar al o a los estados partes que se permita el tránsito por aquel territorio, tanto de la o las personas repatriadas, como del personal de seguridad o los de escolta. Esta solicitud se realiza por medio de vía diplomática entre autoridades centrales, sin perjuicio de que pueda existir una comunicación directa entre ellas para agilitar y facilitar
procedimientos para la concreción de la solicitud de tránsito. Existen ciertas consideraciones. La parte requerida puede negarse a la solicitud de tránsito en caso de que A, si el condenado fuese uno de sus nacionales, o B, si la infracción que hubiera dado lugar de la condena no constituyera una infracción con arreglo a su legislación. Esto es dentro de lo que se ha establecido el Tratado de Estrasburgo para el tema de las repatriaciones. Existen actualmente 70 países más o menos suscritos al Tratado de Estrasburgo. Dentro de ellos hay algunos que ya no están dentro del tratado. Entre esos tenemos a Venezuela. De ahí casi la mayoría de los países de Latinoamérica se encuentran inmersos en el Tratado de Estrasburgo, así como ciertos países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Eso es todo. No sé si ustedes tienen preguntas respecto a los temas que hemos tratado dentro de esta exposición. Gracias, doctora, por su intervención. Tenemos en el chat unas preguntas. Dice de Jennifer Calahorrano, especialista de penas no privativas, SNAIP. Me gustaría preguntar, ¿el convenio de ser aplicado en procesos de ejecución de medidas cautelares, cómo debe ejecutar la solicitud de beneficios de preliberación en nuestro país? Ya que dicho convenio no habla de los beneficios de prelibertad, sino solo una repatriación para cumplimiento de pena privativa de libertad. Claro, dentro de esto, lo que se está aplicando ahora, de hecho, dentro de los casos que nosotros hemos visto, le aplicamos de la legislación que se encuentra actualmente. Digamos, el señor tiene cumpliendo una pena de 10 años y está detenido antes, como les había expuesto hace un momento el ejemplo, está detenido desde el 2019 o desde el 2017. En el país de donde proviene se le aplica, se hace un análisis y se puede aplicar. En este caso, lo que está actualmente vigente sería el régimen semiabierto y se le aplicaría el régimen semiabierto en aplicación al principio de favorabilidad. El hecho de que ellos vengan repatriados de otros sitios, cumpliendo una sentencia obviamente impuesta en otros países, no quiere decir que ellos han perdido aquí el derecho a poder acceder a un beneficio penitenciario. Se aplica el que se encuentra en vigencia y lo que más le favorece, en este caso, a la persona privada de su libertad. Si ya se ha contabilizado que ha cumplido el 60% de la pena y ha sido impuesta antes de las reformas vigentes para que se pueda intervenir dentro de las exclusiones, se puede aplicar el beneficio penitenciario. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de X San Andrés. ¿Qué opinas sobre la acumulación de las penas que realizan casi todos los jueces penitenciarios? Considero que no debería aplicarse tomando en cuenta que esta no se encuentra en el libro tercero de la ejecución del COIP. Además, que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial tampoco le otorga esta facultad, más sin embargo, sí le faculta la unificación y que el sentido de la acumulación tiene que ver con el concurso real de infracciones, es decir, en el proceso penal y no en ejecución. Al aplicarse la acumulación, el juez penitenciario modifica la pena y empeora la situación jurídica de la PACL. Es respetable el criterio que tenemos cada uno respecto a la aplicación de la norma, pero lamentablemente esto está estipulado en los cuerpos normativos y efectivamente la acumulación de la pena está estipulada dentro del Código Orgánico Integral Penal. Se estableció más que nada la acumulación de la pena y la aplicación de ella es para que la persona privada de su libertad pueda acceder a un beneficio penitenciario. En este sentido, de tener una sentencia de 30 meses, otra sentencia de 24 meses, esta persona quiere salir antes del cumplimiento de la sentencia total de sus condenas, se tiene que obligatoriamente realizar una acumulación de pena para que esta persona de esta forma pueda acceder a un beneficio penitenciario y pueda salir antes del cumplimiento integral de su condena. Tenemos una pregunta más, dice Snipe. En el caso del ciudadano ecuatoriano privado de la libertad en Canadá, ¿por qué no se enmarcó dicha solicitud en la aplicación del convenio de Estrasburgo?
específicamente en los procesos de conversión de sentencias en el país receptor o estado de cumplimiento. Como el ejemplo que yo les había mencionado hace un momento, hablábamos de que tiene que estar determinada una sentencia clara, tiene que estar determinado una sentencia firme y clara, más que nada que sea clara. En este sentido, aquí hablaba de 30 años de privación de libertad y por otro sentido hablaba de una cadena perpetua. Entonces, no se puede establecer, nosotros aquí como Estado no podemos determinar lo que el Estado de origen quiso hacer dentro de la sentencia para el connacional, y de eso existiría una vulneración de derechos, y en virtud de eso no tomó el Estado ecuatoriano, porque tiene bien establecidos los derechos que todavía siguen teniendo las personas privadas de su libertad, y en virtud de eso no tomaron esa sentencia como para poder aquí realizar la conversión y poder que esta persona pueda cumplir aquí el resto de sentencia que le faltaba por cumplir. Relativamente es el hecho de que no estaba clara la sentencia y deben venir con sentencias claras, determinadas, el hecho de que haya dicho cadena perpetua, para nosotros aquí dentro de nuestra legislación no existe la cadena perpetua, tenía que establecer digamos que son los 60 años o los 45 años. Aquí lo que sí se podía hacer es una conversión, ya que lo máximo de aquí de la pena son los 40 años. Pero al no decir esa palabra y al haber dicho dentro de la sentencia cadena perpetua, el Estado ecuatoriano no hizo como suya esa repatriación. No hay más preguntas. De esta manera agradecemos su intervención, Magíster Jiménez. Indicamos a los asistentes que nos volvemos a conectar a las 14 horas. Buen provecho.